Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio el que el Señor me ha dado el poder llevar su palabra en esta noche. El tema de esta noche lo hemos titulado Necesitamos poder del Espíritu Santo. Los invito, hermanos, a que por favor me puedan acompañar en oración para pedirle a nuestro Padre que se quede con nosotros. Oremos, hermanos. Amado Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque recibimos tantas bendiciones de ti, Señor, que no nos alcanzan las palabras para darte gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te pedimos, Señor, también por el perdón de nuestros pecados. Y en esta oportunidad, Padre, te queremos pedir que prepares nuestros corazones para escuchar la palabra que tienes para nosotros en esta noche. Por favor, utilízame, Señor, como instrumento para poder dar tu mensaje, Señor. Quédate con nosotros, Padre, de principio a fin. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando decimos, hermanos, que necesitamos poder del Espíritu Santo, nos referimos a que necesitamos poder del Espíritu Santo para cumplir con la gran misión que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es la gran misión que Dios nos ha encomendado a nosotros sus hijos, a nosotros su pueblo? Predicar el Evangelio por todo el mundo. También cuando decimos que necesitamos poder del Espíritu Santo, nos referimos también, y lo podemos relacionar, al derramamiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía? Probablemente hay muchas personas que sí saben a qué nos referimos, pero para las personas que no saben, la lluvia temprana y la lluvia tardía es un término bíblico que la Biblia, valga la redundancia, utiliza para hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus hijos. La lluvia temprana y tardía se utiliza en la Biblia como un término simbólico del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus hijos, así como ocurrió en el Pentecostés. ¿Y qué ocurrió en el Pentecostés, hermanos? Probablemente muchos ya lo han leído, pero leámoslo nuevamente, hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo del 4 al 9, y dice así: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. El versículo 11 dice: Egipto, regiones de África, y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, imaginémonos el evento. Estaban reunidos en el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una celebración judía que se hacía cada año para dar gracias por las cosechas. Y en la celebración del Pentecostés se celebraban las primicias. Y ahí estaban reunidos personas de muchos lugares que hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas. A eso se refiere la Biblia cuando nos dice diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces estaban sus discípulos orando y recibieron en ese momento la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo en su máximo esplendor, en su plenitud. Cuando sus discípulos se pararon, recibieron un gran poder y se pararon con gran autoridad y comenzaron a predicar ante aquella multitud. Y daban mensajes de poder y de convicción, hermanos. Y todos los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Pero se refiere a lenguas reales, a lenguas que sí existen o que existían, ¿verdad? En aquel entonces. Pero cuando la Biblia habla del don de lengua, también quiero aclarar esto, se refiere a que le dio el poder a los discípulos de hablar en diferentes lenguas. Es decir, que todas las personas que hablaban diferentes idiomas, que ahí estaban, los escuchaban hablar en su propia lengua. Entonces,
¿Cómo es posible? Imaginémonos a un Pedro sin letra, un Pedro que no tenía mayor educación, un pescador que nunca había dado un discurso. Y Pedro y los demás discípulos recibieron tal poder del Espíritu Santo que se paraban ante aquellas multitudes y daban mensajes de poder, mensajes de convicción. Imaginémonos a Pedro dando esos grandes mensajes que llegaban a lo más profundo de los corazones de las personas que lo escuchaban. Cuando las personas escuchaban los mensajes que los discípulos daban, sus corazones quedaban totalmente contritos, convertidos, dispuestos a entregar su vida a Dios. También Pedro, hermanos, Pedro realizó grandes milagros, al igual que otros discípulos. Pedro incluso llegó hasta resucitar muertos, repitiendo así los milagros que Jesús había hecho. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos ha prometido que así como el Espíritu Santo se derramó sobre sus discípulos en el día de Pentecostés, así también se derramará sobre nosotros. Y nos podemos preguntar, hermana Jessica, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo también se derramará sobre nosotros? Leámoslo, hermanos. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 23. Dice así: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Como al principio se refiere a así como fue derramada sobre sus discípulos en el día de Pentecostés. Como cuando se derramó sobre sus discípulos el día de Pentecostés, ellos recibieron poder del Espíritu Santo y podían hablar en lenguas, podían predicar con gran poder de convicción, podían hacer grandes milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y repitiendo así los milagros que Jesús había hecho. Pero los discípulos reconocieron que por sí mismos, por sus capacidades humanas, ellos no eran capaces de cumplir o de hacer lo que debían hacer. Ellos reconocieron que necesitaban poder del Espíritu Santo para cumplir con esa misión que el Señor les había encomendado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos ha prometido que así como derramó la lluvia temprana sobre sus discípulos, también lo hará sobre nosotros. Ese gran poder será derramado sobre nosotros y nosotros podremos dar mensajes de poder, de convicción, y podremos hacer grandes milagros, así como Pedro y los demás discípulos lo hicieron. Pero la pregunta es, en esta noche, hermanos, ¿estamos listos, hermanos, para recibir el derramamiento del Espíritu Santo en su máximo esplendor sobre nosotros? En nuestras vidas, antes que caiga la lluvia tardía, primero tiene que caer la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana, hermanos? Ya vimos qué es la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo en su plenitud. Ahora veamos, hermanos, qué es la lluvia temprana. ¿Y qué es la lluvia temprana en nuestras vidas? ¿Y qué es que caiga la lluvia temprana en nuestras vidas? Es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y solo entonces nosotros podemos reconocer las cosas que están mal en nuestras vidas y que tenemos que cambiar. Y solo cuando le hayamos permitido al Espíritu Santo realizar el primer trabajo, entonces estamos listos para que Él realice su último trabajo, que es la lluvia tardía, que es la plenitud del poder, la exuberancia del Espíritu Santo. Entonces podemos decir, si la lluvia tardía es cuando el Espíritu Santo hace su primer trabajo y me convence de pecado, entonces podemos decir que esto ya ocurrió, ¿verdad? Claro, porque en mi caso yo vivía una vida desordenada y estaba en el mundo, y pues el Señor me alcanzó con su poder, y ahora yo ya estoy en la iglesia, y yo sirvo en la iglesia, y
Y pues yo fielmente estoy conectada, hermanos, con mis hermanos de la pequeña congregación. Me conecto para recibir el día santo del Señor. Guardo su día santo del Señor como el mandamiento manda. Estoy conectada los días lunes para escuchar el culto, el día miércoles. Y pues yo sirvo en la iglesia, hermanos. Y así podemos decir muchos, hermanos. Y otros podemos decir, bueno, entonces a mí yo ya tengo la lluvia temprana porque a mí ya me convenció de pecado. Yo de hecho estoy sirviendo en la iglesia desde que nací, desde que yo era un niño. Y entonces, hermanos, si la lluvia temprana ya está en nuestras vidas, ¿por qué no ha llegado entonces la lluvia tardía aún? Podemos decir, bueno, hermana Jessica, porque todavía no es el tiempo. Pero la pregunta es, ¿y por qué todavía no es el tiempo, hermanos? Preguntémonos eso. ¿Y por qué todavía no es el tiempo? ¿Por qué el Señor todavía no considera que es el tiempo para que la lluvia tardía llegue sobre nosotros? Porque nuevamente, hermanos, porque para que la lluvia tardía llegue primero tiene que llegar la lluvia temprana en nuestras vidas. Y la lluvia tardía será la plenitud del poder que el Espíritu nos dará. Pero ¿cómo nos dará la plenitud del poder si no nos convencemos de pecado? Probablemente la lluvia tardía no ha llegado a nuestras vidas. Y podemos decir, ¿pero cómo? Si estamos en la iglesia y servimos. Eso es parte de, hermanos. Pero aún no reconocemos las cosas que aún tenemos que cambiar. Creemos que porque estamos en la iglesia y servimos, estamos bien y ya estamos listos para que se derrame la plenitud del Espíritu Santo sobre nosotros. Como les mencioné, el estar en la iglesia, el aceptar, el entregar nuestro corazón a Cristo, es parte de. Nada más, eso es parte. Si eso es parte nada más, a veces estamos en la iglesia y nadie logra convencernos de nuestros pecados, hermanos. Porque cuando hablamos de pecado, no hablamos únicamente de matar, de robar, de fornicar. Cuando hablamos de pecado, hermanos, también hablamos de orgullo, de vanidad, de terquedad, de ambición, de egoísmo. No podemos ver ojos bonitos en caras ajenas. O a alguien cuando hemos actuado mal o lo hemos ofendido de alguna manera, no somos capaces todavía de ir donde esa persona y pedirle perdón. O cuando tenemos diferentes opiniones con las demás personas, queremos imponernos ante los demás y queremos que se haga lo que nosotros decimos. Entonces, hermanos, tenemos tantas cosas que aún debemos de cambiar, hermanos, pero lo importante es que reconozcamos, hermanos, de que aún hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Quiero compartir con ustedes este texto del libro Mensajes Selectos, tomo 1, del Espíritu de Profecía. Dice así: si no se ha hecho un esfuerzo mayor que el que se ve en las iglesias populares de la actualidad, entonces no ha sido honrado el nombre de Dios y su verdad no ha sido magnificada delante del mundo. Al presentar las credenciales divinas en el pueblo que ha recibido gran luz, si ese pueblo no ha tenido mayor aprecio de las manifestaciones del poder de Dios, que comer y que beber y cómo podemos levantarnos para jugar, como lo hizo en el antiguo Israel, entonces, ¿cómo puede confiar el Señor a su pueblo ricas y benignas revelaciones si los que componen ese pueblo proceden directamente en contra de la voluntad conocida de Dios y lo hacen en casi todos los asuntos? Caen en el descuido, la ligereza, el egoísmo, la ambición y el orgullo. Y si corrompen sus caminos delante del Señor, ¿cómo puede darles otro derramamiento del Espíritu Santo entonces el Señor? ¿Cuánto trabajo tiene aún el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos? ¿Cuántas cosas aún hay que tenemos que mejorar, hermanos?
pero lo más importante es que debemos de reconocer, hermanos. No creamos que porque estamos listos, estamos en la iglesia, ya estamos listos. No, hermanos, reflejar el carácter de Cristo es la meta. ¿Cuánto trabajo tiene el Espíritu Santo para convencernos de las cosas que necesitamos cambiar? ¿Cómo podemos pedir al Espíritu Santo que derrame la lluvia tardía sobre nosotros si probablemente todavía no tenemos la lluvia temprana en nuestros corazones? Así que no nos conformemos, hermanos, no pensemos que estamos listos. Reconozcamos las cosas que aún tenemos que cambiar y consagremos cada día nuestra vida a Cristo en oración, en el estudio de su palabra. Porque reflejar el carácter de Cristo, esa es la meta. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Quiero compartir con ustedes, hermanos, lo que dice el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 13 del Espíritu de Profecía. Y dice así: Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesario para que la semilla germine. Gracias a la influencia de esta lluvia fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra que el Espíritu Santo hace sobre nosotros. Así como el rocío y la lluvia cae al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madura, así caerá el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la imagen, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Siempre del libro del mismo capítulo dice: La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida, la hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia temprana no podrá perfeccionar ninguna semilla. Ahora, hermanos, Dios nos ha prometido que derramará su Espíritu sobre nosotros. Y el profeta Zacarías dice así: Pidan al Señor la lluvia temprana y la lluvia tardía, y Él les dará la bendición que ustedes están pidiendo. Al finalizar la historia de este mundo, el mensaje del Evangelio tendrá que ser pregonado a toda nación, tribu, lengua y pueblo con gran poder. Y para eso el Señor ha prometido que dará el poder del Espíritu Santo a sus hijos, a su remanente, aquellos que han sido santificados en obediencia y en verdad. El Señor, hermanos, está ansioso por derramar su Espíritu sobre nosotros. Nosotros a diario debemos de preparar el camino. Cada día consagrémonos al Señor, al orar, al entregar nuestras vidas a Él, pedirle gracia a medida que cada día nosotros recibamos la lluvia temprana en nuestros corazones. Seremos capacitados para recibir la lluvia tardía, el gran derramamiento del Espíritu Santo que Dios dará a sus hijos.
para la proclamación poderosa del Evangelio a todo el mundo. Como pueblo de Dios debemos prepararnos para cuando llegue el momento, estemos listos para anunciar con gran poder que Jesucristo viene pronto para salvar a sus hijos. Y que también nosotros, hermanos, podamos poder hacer grandes milagros maravillosos como los que hacía Pedro y sus discípulos. Ahora, hermanos, por el momento, hermanos, debemos de prepararnos y ocupémonos siempre de los asuntos de nuestro Padre, hermanos. Que nuestra prioridad sea siempre ocuparnos y atender primero los asuntos de nuestro Padre. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Busquemos siempre las oportunidades, hermanos, para bendecir a nuestro prójimo, para ayudar a nuestro prójimo siempre con amor, para ayudar al más necesitado, hermanos. Busquemos siempre las oportunidades para regalar un libro que hable de la palabra de Dios, para hablarle de la palabra de Dios a las demás personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Cuando tomamos el Uber, con el señor del Uber, con el señor del taxi, no podemos desaprovechar todas esas oportunidades que se nos presentan para hablarle a las demás personas de la palabra de Dios. Y como humanos, hermanos, ya dijimos que como humanos no somos capaces, hermanos. Como humanos tenemos muchas debilidades, muchas deficiencias. Y como humanos no podemos. Pero la palabra de Dios nos dice así, y quiero que lean conmigo, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así. Este versículo me encanta. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, este versículo bíblico me encanta porque saben de que a diario, en todas las etapas de mi vida, yo puedo ver cómo el Señor cumple lo que aquí está escrito. Por ejemplo, les quiero comentar, hermanos, en mi trabajo yo tengo 5 años de estar de tener el trabajo que el Señor, que mi Dios me dio. Y yo trabajo en una empresa de tecnología, vendemos software, herramientas tecnológicas para las empresas, para ayudar a hacer más rápido y más eficientes sus procesos. Somos una empresa de servicios digitales y usamos muchos términos en inglés. Y yo siempre que logro hacer un nuevo cliente, voy donde mi esposo, le llamo por teléfono y le digo: ¿sabes que gané un nuevo cliente? Y hace poco tuve la oportunidad de ganar un cliente muy importante y mi esposo, y fui corriendo donde mi esposo a contarle, y él me dijo: Jessica, yo realmente no entiendo cómo usted ha hecho para salir adelante en estos 5 años que ha estado en su trabajo, porque realmente usted no es muy buena en la tecnología y tampoco sabe inglés. Entonces me dice: yo no entiendo cómo es que usted hace para salir adelante. Y entonces yo le dije: es que el Señor me bendice, es que el Señor siempre está conmigo bendiciéndome. Y siempre que yo pienso que no puedo, yo siempre recuerdo lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, yo me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios se manifieste en mí. Y así es, hermanos, en todas las etapas, en todas las áreas de nuestra vida. En esta gran misión que el Señor nos ha encomendado, nosotros no somos capaces humanamente, no tenemos las capacidades porque tenemos muchas debilidades. Pero el Señor nos ha dicho: y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, nosotros nos gloriaremos en nuestras debilidades para que el poder de Dios se manifieste sobre nosotros. Somos un pueblo de Dios, hermanos. Somos un pueblo especial, llamados a predicar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Que el Espíritu Santo nos ayude,
que tengamos el deseo en nuestro corazón de ser mejores cada día, que nuestro mayor anhelo sea reflejar el carácter de Cristo y ser totalmente transformados a la semejanza de Él, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los invito a que oremos para que podamos finalizar. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque día a día podemos ver, Señor, cómo tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y tú nos has encomendado esta gran misión, Padre, de predicar tu evangelio, Señor. Y humanamente no somos capaces, Padre. Pero tú has prometido, Señor, que derramarás el Espíritu Santo sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a que cada día busquemos consagrar nuestra vida a ti, Señor. Y que siempre, Señor, nuestro deseo sea siempre transformar nuestros corazones, que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, Señor. Y que nosotros podamos prepararnos cada día, Señor, para estar listos cuando tú consideres que ya podemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo en su plenitud sobre nosotros, Señor. Bendícenos siempre, Señor. Ayúdanos, Padre. No permitas que nunca nos alejemos de ti, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos, Padre. Te pedimos por todas las personas que están sufriendo en este momento. Y te pedimos, Padre, de que seas tú con cada uno de ellos, Señor. Atiende las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Confiamos, Señor, de que pronto tendremos la noticia que nuestro querido hermano Reyes Asensio estará dando el testimonio de que tú lo has sanado, así como la familia Miranda, Señor, nuestra hermana Karen y los demás hermanos de la iglesia, Señor, que están pasando dificultades de salud en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre con nosotros. Todo esto te lo pedimos no porque lo merezcamos, Señor, sino por los méritos de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Es mi deseo siempre en esta noche. Muchas bendiciones.